Bien, hoy mis hermanos quiero que podamos meditar en una historia que por cierto es bastante conocida. Es una historia que creo que todos los creyentes en el mundo la conocen, incluso los no creyentes, porque gran parte de estas historias bíblicas han sido levantadas a la pantalla gigante de Hollywood y se han hecho grandes hitos y mensajes, y muchas de estas películas o historias bíblicas que por cierto han trascendido las distintas épocas, las distintas etapas, han podido mostrar de alguna forma que Dios es poderoso. Pero no nos quedemos únicamente como que esto es una historia bíblica, no nos quedemos solamente como una historia más para recordar, sino que en verdad encontremos allí también el Evangelio de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Allí aparece una obra perfecta de parte de Dios. Y creo que esta historia, que es bastante atrapante, que se podría hacer varias predicaciones en serie sobre la historia de José, porque es una tipología directa de Jesucristo y su vida y su obra redentora. Así que de esta forma quiero que nosotros podamos meditar, que podamos nosotros escudriñar, como hicimos con el Gólgota, observando detenidamente cada pasaje, para que podamos nosotros de esa forma aprender también, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primeramente es leer el texto. Nuestro texto está en el capítulo 41 de Génesis, y vamos a leer hasta el versículo 46. Es muy importante que podamos ver esta parte de la historia, no cuando José es mencionado, porque él comienza su relato y su historia del capítulo 37, pero podríamos decir nosotros que aquí desde el capítulo 41 ya entra José en escena, en protagonismo principal. Recordemos que José era uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y José era el menor hasta ese momento, en el cual podemos ver nosotros de que la envidia y el odio que tenían sus propios hermanos hicieron de que José pasase un momento muy difícil. José era amado por su padre, José era muy querido por su padre, y que le había incluso regalado una túnica de colores en la cual él estaba muy feliz de poseerla. Pero Dios habló por José a través de sueños. Él tenía prácticamente 17 años de edad, 16, 17 años, cuando Dios empezó a mostrar unos sueños que irritaba totalmente la vida de sus hermanos. Ellos habían decidido poner fin a su vida y querían matarlo, pero al fin y al cabo decidieron venderlo como esclavo a Egipto. Entonces, la historia que vamos a ver nosotros hoy acá, vamos a ver después de lo que pasó con José, porque José, estando como esclavo, como sirviente de Potifar en Egipto, la historia resalta de que su esposa, la mujer de Potifar, quiso tener una relación íntima con José, y este muchacho, que era de buen parecer, él resistió la tentación y no permitió, sino que él huyó de la presencia de la esposa de Potifar. Esta mujer, al verse sorprendida y defraudada, se había quedado con parte de la ropa de José. Ella mintió diciendo de que José quiso propasarse sexualmente contra ella, y es así como José terminó preso, terminó esclavo y preso en la cárcel de Egipto. Han transcurrido muchos años, prácticamente 14, casi 15 años de que José estuvo en la cárcel. ¿Y por qué quiero empezar desde el capítulo 41? Porque si bien es cierto, José tenía ya la revelación por medio del sueño de que él iba a ser un gobernante, de que sus padres, sus hermanos se iban a postrar delante de él, cosas que le irritaban. José justamente es el que tomó el protagonismo de creerle a Dios, y no solo de creerle a Dios, sino que esperar, porque le pasó tantas cosas: odiado por sus hermanos, vendido como esclavo a Egipto, puesto a prueba en tentaciones, injustamente fue condenado y llevado a la cárcel, y estuvo casi 15 años, un poco menos, quizás 14 años, allí en la prisión. Él había preguntado seguramente qué pasó, o Dios falló, o él entendió mal, pero Dios nunca llega tarde. A veces se demora para llegar a tiempo, eso es claro en la palabra.
pero Dios tiene todas las cosas en su perfecto control. Vamos a leer el capítulo 41 y les invito a que vayamos viendo detalladamente lo que podemos extraer de esta enseñanza. Dice el capítulo 41 de Génesis del 1 al 46. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y tras ellas subieron del río otras 7 vacas de feo aspecto, injustas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y injustas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas, y despertó Faraón. Un sueño no común, un sueño atípico, un sueño extraño. Y se durmió de nuevo, dice el versículo 5, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y Faraón despertó, y he aquí que era un sueño. Sucedió, dice el versículo 8, que por la mañana estaba agitado su espíritu, estaba perturbado por lo que había soñado, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos, escuche bien esta parte, el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, 2 principales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos fueron echados a cárcel. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Versículo 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel, y le afeitaron, y le mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueño para interpretarlos. Versículo 15 dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido sueños, no hay quien me lo interprete. Tú puedes interpretarlo. Era lo que había escuchado el copero, pero sin embargo José tenía que darle una respuesta. Y la respuesta está en el versículo 16. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y he aquí del río subían 7 vacas gruesas en carne, hermosas apariencia, y pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extramudas que no había visto otras semejantes en fealdad a toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, dice el versículo 20. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado
porque la apariencia de las flacas eran aún mala como al principio, o sea, no engordaban. Y yo desperté. Y vi también, soñando, que 7 espigas crecían de la misma caña, llenas y hermosas, y otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien interprete el sueño. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son. Las 7 espigas hermosas 7 años son. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Y esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Retengamos eso. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño del Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. No hay tiempo, le estaba diciendo. Versículo 33 encontramos que dice: por tanto, provéase ahora Faraón de varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto de los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trabajo, el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no pasará ni perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú, le dice Faraón, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, e hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro sobre su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 44, y llegamos al desenlace de nuestra historia de hoy. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On,
Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hasta aquí vamos a ver la historia. Es apasionante, tiene varios capítulos más hasta el capítulo 50, pero es muy importante ver lo jugoso de esta historia, lo extraordinario, la sustancia que tiene cada versículo y cómo verdaderamente nos habla de un evangelio, nos muestra a Cristo. Y yo quiero en este momento resaltar dos puntos importantes para analizar de esta historia. Lo primero que vamos a ver es detenidamente recordar la historia, vendría a ser en 8 párrafos o en 8 escenas que podríamos nosotros ver cómo se desencadena o se desarrolla la exposición. Lo primero que nosotros tenemos que ver es la historia. ¿Por qué necesitamos la historia? Porque nosotros tenemos que entrar con el texto a ellos en su entonces. Tenemos que ver nosotros qué es lo que estaba pasando y entrar en la atmósfera y en el ambiente de esa circunstancia para que luego nosotros podamos ver cómo se relaciona esta historia con Cristo y podamos finalizar cómo aplicamos esta enseñanza para con nosotros. Entonces, lo primero que vemos en el capítulo 41 es la primera escena o es la primera etapa que nosotros vemos del versículo 1 al versículo 4. Primeramente es el primer sueño que tuvo el faraón. Este sueño que Faraón vio de las vacas gordas y las vacas flacas, sin duda no era un sueño común y corriente. No dice cuántos años tenía Faraón, pero probablemente ya era un hombre mayor. Y no podemos negar nosotros que como personas, cada vez que dormimos, tenemos a veces la posibilidad de soñar. Y los sueños no son sueños que son predominantes, salvo que sea algún sueño muy especial que nos marca o que podemos recordar detalles. Pero soñamos casi todo el tiempo y no le prestamos muchas veces atención. Este sueño del faraón no era como cualquier otro sueño. Él estaba sabiendo que había algo y que él necesitaba su interpretación. Una práctica muy conocida y muy practicada, valga la redundancia, por los sabios, los adivinos, los magos, las personas que utilizaban este tipo de herramientas de sueños o visiones o cosas así para ser los agoreros del rey o de un imperio. Lo que vemos acá es que el primer sueño de Faraón fue algo que lo impactó de tal manera que dice el versículo 4, y despertó Faraón del sueño. Un sueño que lo cautivó y que lo perturbó, por eso es que él despertó. Pero volvió a dormir y soñó otro sueño. Desde el versículo 5 hasta el versículo 7 encontramos el segundo sueño de Faraón, que tiene algo muy parecido, el número 7. 7 veces, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y ahora vemos 7 espigas hermosas, llenas de vida, que estaban llenas, y 7 espigas secas, golpeadas por el viento solano. Esto también trajo aparejado de que el faraón despertase del sueño y que quedase perturbado. No sabía qué estaba pasando. Por esa razón es que nosotros vemos que acá hay algo que empezamos a ver, un insistente mensaje para el faraón que inquietó su curiosidad y su alma necesitaba saber de qué se trataba. Vemos la tercera escena de esta historia que está en el versículo 8, que es el intento frustrado de los adivinos y de los sabios de poder interpretar el sueño. ¿Saben, mis hermanos? Ya la Escritura dice que Dios enloquece la sabiduría de este mundo. Los sabios quedan en ridículo. La sabiduría y la gente que quiere jactarse de su sabiduría, Pablo incluso dice, la necedad de Dios es más grande que la sabiduría de cualquier sabio de este mundo, haciendo entender que es superior, porque los pensamientos de Dios están por encima de todas las cosas. Acá vemos nosotros de que Faraón manda llamar por la mañana siguiente porque su espíritu estaba agitado, estaba choqueado, estaba intranquilo, no estaba conforme con lo que había visto en el sueño y necesitaba saber qué significaba. Por eso es que él les contó el sueño a los magos, a los sabios,
Pero dice el versículo 8, dice, mas no había quien pudiese interpretar. Imagínense, algo que inquietaba, pero nadie supo quién podía interpretar. Entonces aquí la situación comenzó a ponerse tensa, porque ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que significaba aquí con este sueño no interpretado? Ante la frustración y ante la posibilidad de no tener la interpretación, sucede algo curioso, que vamos nosotros a ver lo que es la cuarta escena, que figura desde el versículo 9 hasta el versículo 13 inclusive. La participación de un personaje que, como yo lo cité del capítulo 41, no vemos cuál es el contexto, pero ahora sí lo vamos a mencionar. El copero del faraón. Dice que ante la frustración de que nadie podía interpretar, es muy probable que el humor del faraón estaba alterado, o habría estado enojado, o habría sentido frustrado. Dice el versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló. Eso ya era todo un atrevimiento. No tenían ellos libertad para hablar porque eran esclavos que estaban en el servicio. Pero él habló. ¿Qué es lo que lo motivó a hablar? ¿Qué es lo que lo inquietó a hablar? En ese momento los que tenían que hablar eran los sabios, los magos, las personas que eran consideradas superiores en inteligencia. No un copero. Pero el copero habló. ¿Pero por qué habló el copero? Porque tenía un testimonio, porque tenía una experiencia, porque tenía una vivencia. Pero este era un copero desagradecido. Este era un copero que se había olvidado de lo que había pasado. Y por eso dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Él recordó que algo había pasado con él. Y es allí donde él narra. Cuando el faraón se había enojado con sus siervos y echó a prisión al jefe, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, ellos estuvieron presos. Y allí, estando presos en la cárcel, conocieron a un joven hebreo, que cuando ellos dos tuvieron un sueño, dice que ellos consultaron a un joven hebreo y éste le interpretó los sueños y se cumplió tal cual lo que ellos habían comentado. Pero vemos nosotros que en el capítulo 40, no lo voy a leer, pero ustedes pueden hacer una lectura para afirmar más el conocimiento de la narración. Ustedes pueden ver allí en el capítulo 40 de que José, estando preso, él se encuentra con ellos y narra el detalle de todo esto, de lo que pasó con el copero, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Los dos tuvieron un mismo sueño y los dos tuvieron un plazo, y nada más que el jefe de los coperos iba a ser restituido a su cargo, más el jefe de los panaderos iba a morir. Y sucedió así. Y cuando esto pasó, en el capítulo 40, versículo 14, dice, después que había resultado justamente el cumplimiento de lo que el copero había recibido de la interpretación de José, dice el versículo 14, José le hace un pedido al jefe de los coperos, les hace un pedido y les dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, cuando te pase lo que yo te estoy diciendo, acuérdate de mí, le dice, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón, o sea, háblale de mí al Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Esto pasó en la cárcel, pero ¿cuánto pasó que el copero se olvidó? Capítulo 41, versículo 1 dice, aconteció que pasado 2 años, Faraón tuvo un sueño. O sea que el copero estuvo 2 años sirviendo a Faraón de nuevo y se olvidó absolutamente, totalmente del pedido que José le había hecho. Por eso él dice, ahora me acuerdo hoy de mis faltas. Él reconoció. ¿Saben? A este faraón necesitaba escuchar que alguien le interprete el sueño. Y saben, hermanos, que aquí vemos claramente de que este copero había tenido una experiencia y él se olvidó. Esto es algo que nos va a dejar pensando también para el final. Pero te
pusiste a pensar que tú tienes una vivencia con Cristo y probablemente te has olvidado de hablarles a otro de Él? ¿Te olvidaste o no lo tomaste en cuenta? ¿Y cuántas personas hoy necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo? Bueno, exactamente eso es lo que podemos ver nosotros ligado a esta escena, a esta parte. Y es allí cuando él relata del versículo 9 al versículo 13 lo que aconteció y cómo se cumplió. Y por eso es que esto da pie a lo que es la quinta escena, y que es justamente del versículo 14 al versículo 20, de que José es llamado por el faraón. Dios había puesto a Faraón, a José en promoción delante de Faraón, y era el momento esperado, era el momento en que Dios iba a promocionar a José para el cumplimiento de sus sueños que había tenido cuando él era apenas un muchacho. Fíjense ustedes qué importante es ver, el copero desagradecido se olvidó de José, pero ¿cuánto tiempo había pasado? Si nosotros vemos el capítulo 41, el versículo 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Tenía 30 años José. Comenzó su ministerio público a los 30 años. ¿Le hace acordar a quién? Al mismísimo Señor Jesús, porque es una tipología directa. Pero José, ¿cuántos años estuvo preso? Si nosotros vamos a ver en el capítulo 37, que empieza justamente la narración de la historia de José, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. O sea, han pasado casi 14 años hasta que se cumplió el momento. Por eso es que nosotros vemos que ahora el faraón lo llama. Era el momento de la promoción, era el momento del respaldo. Había llegado la hora de que Dios lo que había planificado se iba a cumplir, y José estaba en la cárcel. Faraón lo llama, le dice que venga, y vemos nosotros aquí que dice el versículo 14, lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y se mudó sus vestidos para ir delante del faraón. Bueno, una de las costumbres y tradiciones que tenían los hebreos es que los hebreos tenían mucho vello y eran barbudos, ¿sí? Casi todos tenían barba. Pero una de las culturas que tenían los egipcios era totalmente el contrario. Eran lampiños, o se rapaban o se depilaban justamente para no tener nada de barba. Entonces no podía José barbudo estar delante del faraón, y por eso que él se tuvo que afeitar, cambiarse las ropas, presentarse y vestirse digno delante del faraón, y así fue llevado apresuradamente para Faraón. La respuesta fue extraordinaria. Le dijo: yo no tengo nada que decir a Faraón. Es Dios el que interpreta los sueños. Así como lo dijo Daniel a Nabucodonosor, vemos que también es un patrón para poder tener en cuenta que es Dios el que está en control de todas estas cosas, ¿sí? Bueno, esto nos lleva a nosotros a la sexta escena, que está desde el versículo 21 hasta el versículo 32, que vemos nosotros que José interpreta el sueño. Faraón le cuenta, José escucha y él interpreta el sueño. Él dice claramente lo que él vio, pero resaltamos aquí que es importante el versículo 28, que dice: esto es lo que respondo a Faraón después que interpreta el sueño. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. ¿Qué venía? Peligro, venía hambre, venía muerte. Primero venía abundancia, pero después dice que cuando pase los 7 años de abundancia, la gente no se iba a acordar de la abundancia, porque el hambre que iba a haber iba a ser gravísimo. Y morir de hambre verdaderamente es terrible. Y lo que estaba era una sentencia de muerte para todo el país, para todo aquel mundo en aquella época. La muerte iba a ser un desastre, iba a ser un estrago. Pero José decía: Dios manda a avisar lo que Él va a hacer. No solo que venía hambre, no solo que venía muerte, sino también Dios le da la solución. Dios también le da
la solución. Por eso es que la Biblia es el único libro que condena al hombre por su pecado, pero a la vez le ofrece la salvación. No hay nadie más que pueda salvar. Y vemos nosotros en la séptima escena, que desde el versículo 33 hasta el versículo 36, que José, siendo un esclavo, estaba a punto de ser promovido al trono. De un esclavo al trono. De la cárcel a un gobierno. De ser un esclavo, un sirviente, a ser un gobernante. Solamente Dios puede hacer esto, lo mismo que hizo con nosotros. Sacarnos de la esclavitud del reino de las tinieblas y hacernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Solamente Cristo puede hacer esto. Y José recibe la máxima sabiduría de parte del Señor para dar consejos de administración, para dar consejos de economía, para llevar justamente a que puedan entender lo que significaba no solo la interpretación de estos sueños de Faraón, no solo para que él sepa lo que Dios estaba por hacer, sino ahora el consejo, qué es lo que él tenía que hacer. Y le dice claramente lo que tenía que hacer. Faraón queda deslumbrado. Faraón queda totalmente maravillado. Porque la propuesta de José era: escoja a alguien. Escoja un varón prudente y sabio y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, José no se estaba ofreciendo, él estaba diciendo simplemente lo que tenía que hacer. Pero en la escena 8, que es el desenlace de esta narración que estamos tocando hoy, desde el versículo 37 al versículo 46, Faraón no encuentra a nadie más sabio en Egipto que él y lo pone como segundo en toda la tierra de Egipto. Dice: nadie más que yo estoy por encima tuyo, pero todos estarán por debajo de tu autoridad. José fue promovido como un gobernante. Esta historia es maravillosa. Por eso digo, tenemos tantos capítulos y tan jugosos de enseñanza y que direccionan tanto justamente al Señor, que creo que deberíamos nosotros maravillarnos de ver el Evangelio de Jesucristo, incluso aquí en Egipto, porque tiene una tipología totalmente directa. Entonces, ¿qué debemos ver nosotros? Lo segundo, la enseñanza. La enseñanza que a nosotros nos debe llevar a meditar. Pero para eso tenemos que tener mucho cuidado, porque debemos tener siempre cuidado de las interpretaciones apresuradas con este tipo de historias. Tanto estas como la de David con Goliat, como Daniel en el foso de los leones, o cuántas historias bíblicas que son maravillosas, pero que muchas veces tenemos la tendencia de apresurarnos a hacer una aplicación directamente a nosotros, y probablemente tenemos que tener cuidado y tenemos que incluso vencer la tentación de contextualizar o espiritualizar la palabra para que nosotros simplemente quedemos satisfechos. Debemos observar claramente la palabra de cuál es el mensaje, cuál es el sentido, porque es peligroso llevar a tal punto de espiritualizar la palabra que uno podría sacar un mensaje de la crisis económica, o podemos hablar de diversos sermones de administración, de cómo usar el dinero en tiempos de crisis, que son buenos consejos, pero no es lo que quiere transmitir la palabra. Podemos quizás llegar a una exagerada manipulación o manipular motivaciones o emociones con consejos marketineros, podríamos decir, porque es suficientes predicaciones de marketing, cero Biblia, muchas técnicas. O podemos quizás llevar a la extraña aplicación de las vacas gordas y las vacas flacas, y hasta podemos decir o hacer cosas, enfocarnos en cosas que no es el sentido del mensaje. Tener cuidado por ejemplo, de no ser agradecido como el copero y hablar del copero, de qué desagradecido que era. Hay muchos peligros de interpretar mal la palabra. Así que este es el mensaje que debemos observar, que cuando veamos una vaca flaca corramos, que no nos acerquemos a ella, o que no. El mensaje es, y siempre va a ser, de Génesis a Apocalipsis, un mensaje que apunta a Cristo. No a nosotros, a Cristo.
Nosotros aprendemos de cada uno de los mensajes. Nosotros aprendemos y escudriñamos conforme a la palabra del Señor, y debemos ver también de que en cada enseñanza, en cada palabra, nos debe llevar a maravillar el Evangelio de Jesucristo, la misericordia de Dios, el plan de salvación, la bondad de Dios sobre todas las cosas. Y este cuadro de esta historia es maravilloso para poder ver el Evangelio allí en Egipto también. Por eso que esta es una historia de redención. Es una historia de la misericordia salvadora de parte de Dios. Porque la Biblia no es, hermanos, un mero manual de instrucciones morales para saber qué está bien o qué está mal de lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, ella nos muestra a Cristo. Ella nos apunta a Cristo, nos señala a Cristo, nos muestra nuestra pecaminosidad y nos debe llevar a una convicción de nuestros pecados para buscar la redención, para buscar el perdón de nuestros pecados. Y por eso es que nos apunta a Cristo, nos enseña a Cristo. Y usted me dirá, pastor, pero ¿dónde podemos nosotros ver aquí el Evangelio? ¿Dónde podemos ver aquí a Cristo? ¿Dónde podemos ver la misericordia salvadora de Dios? Pues esta historia, como toda la Biblia, habla de lo mismo, de que el hombre es pecador y que Dios ama entrañablemente y con su misericordia ha provisto de un Salvador para darnos vida eterna. Por eso es que lo primero que debemos nosotros es hacernos una pregunta. ¿Vemos a Dios en esta historia? Si bien es cierto, se lo menciona a Dios. José dice, yo no tengo nada que interpretar, Dios es el que interpreta los sueños. O cuando está diciendo acá lo que Dios va a hacer. Dios es mencionado. Pero ¿podemos ver nosotros a Dios en esta historia? ¿Podemos ver y podemos observar a Dios en sus planes soberanos? Pues claro, mis hermanos. Pues que debemos preguntarnos quién fue el que llevó a José hasta Egipto. Y conocemos cómo fue la historia. Vendido por mercaderes, llevado a la casa de Potifar. ¿Quién fue el que llevó a José a Egipto? Y mis hermanos, la respuesta es Dios. Dios lo llevó allí. Tal es así que casi los capítulos finales, cuando ya José se da a conocer a sus hermanos, él dice, Dios me ha traído acá. Ustedes no me han vendido. Dios me ha traído acá. Por eso es que podemos preguntarnos, ¿quién libró a José de la tentación de la esposa de Potifar? Él resistió la tentación, él huyó de la tentación. Pero no fue por él, sino que fue Dios el que lo libró de la tentación. ¿Quién permitió injustamente que acusaran y que encarcelaran a José con algún propósito definido? José no había hecho nada, era injusto lo que estaba pasando. Pero ¿quién permitió? Y estuvo casi 15 años preso. Pues fue Dios. ¿Quién hizo justamente que soñara el faraón estos dos sueños? Pues Dios puso los sueños en el corazón de Faraón. La misma palabra, José dice, Dios ha mostrado lo que va a hacer, y el que recibió los sueños fue Faraón. Así que ¿quién fue el que hizo que los magos, los adivinos, no pudiesen interpretar? ¿Quién cegó el entendimiento de ellos? Pues fue Dios, mis hermanos. ¿Quién fue el que hizo recordar al copero después de 2 años de José que estaba allí en la cárcel? Es Dios el que trajo a memoria justamente al copero de que José estaba allí en la cárcel. ¿Quién es el que le dio a José la interpretación de los sueños? Fue Dios. ¿Quién fue el que le dio sabiduría para dar consejos de tamaña envergadura sobre toda una nación tan grande como Egipto? A José fue Dios. Una vez más, Dios. ¿Quién motivó el corazón de Faraón para que pusiese a José como segundo gobernante en la tierra de Egipto? Pero fue Dios, porque Dios le había mostrado a José de que un día se iban a postrar delante de él, y nosotros vemos aquí en el versículo 43 que dice Faraón, doblad las rodillas delante de él. Dios. Es como que nosotros podemos ver claramente, mis hermanos, y preguntarnos, ¿quién fue el que está en control perfecto de la historia? ¿Quién es el que ha preordenado cada cosa y cada cosa está funcionando en el plan perfecto de Dios?
Así también tú puedes preguntarte, ¿quién es el que permitió que yo esté en este momento viendo este video y escuchando esta predicación? Pues es Dios, sigue siendo Dios, porque es Dios el que hace todas las cosas sin invadir la responsabilidad humana. Pero Dios está en control perfecto y soberano. Por eso nunca, hermano, nunca olvides que nuestro Dios es un Dios de planes. Y sus planes están organizados con detalles perfectos de parte de Dios. Son detalles perfectos de parte de Dios. Por eso, mis hermanos, no te olvides de que el Señor claramente es el que tiene los detalles más mínimos, planificados y pensados para el perfecto cumplimiento de cada cosa. Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor decirnos con este mensaje? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos? ¿Cuál es el mensaje de esta historia para nosotros? ¿Qué debemos aprender y qué deberíamos aplicar nosotros en esta historia? Por eso, mis hermanos, lo primero es resaltar el gran problema. La tierra estaba a punto de desfallecer de hambre. El mundo hoy tiene hambre. Pero hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios. El mundo desfallece. Cristo es el pan de vida. Y alguien puede morir de hambre. Mucha gente muere de hambre. Y morir de hambre es algo terrible. Y lo que estamos viendo acá es que Egipto era un pueblo, una nación que estaba prácticamente sentenciada a muerte por este hambre que iba a venir. Y según dice la palabra, era gravísimo, gravísimo. Así que, ¿qué podemos observar nosotros? Es un corazón misericordioso de Dios, como Dios trae salvación. La salvación se iba a manifestar de Dios. Quizás no de una forma que nosotros vemos en la salvación de nuestros pecados, pero sí ya es una obra tipológica. Nos muestra que la misma condición de peligro de muerte eterno aparece la misericordia de Dios y aparece la salvación de Dios para cambiar la condición del hombre. Por eso, mis hermanos, es que lo primero que tenemos que observar en este detalle es que la salvación de Dios se revela únicamente a través de su palabra. Para aquel entonces no había Biblia. Para aquel entonces todavía ni siquiera estaba el canon bíblico del Pentateuco, porque recién Moisés, después de 400 años de esclavitud, cuando Moisés es utilizado como libertador, Dios recién le va a dar por revelación la palabra, donde Moisés escribe esos primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero hasta ese entonces no había ni rollos ni pergaminos, no había libros en el cual ellos pudieran ver la palabra de Dios. Pero no cabe duda que Dios en ese momento les hablaba por sueños o visiones. Y en este caso Dios trae un mensaje por medio de sueños a Faraón. Por lo tanto, es que la palabra de Dios es la que llega para traer salvación. Por eso que vemos que un mensaje de parte de Dios viene para librar del peligro de muerte. Un mensaje de parte de Dios trae libertad al que está sentenciado a muerte. La muerte era algo que se venía delante de estos años de abundancia. Venían 7 años de horror, porque no prevalecían las vacas gordas, sino que prevalecían las vacas flacas. Y eso es lo que justamente estaba trayendo un mensaje de parte de Dios. Dios estaba diciendo que nadie podrá encontrar la salvación si yo no los aviso. Nadie podrá saber el final si Dios no nos avisa. Ahora, el mundo entero está avisado que un día van a morir. El mundo entero está avisado que si no se arrepienten hoy, habrá una condenación. El mundo entero sabe que todo el mundo tendrá que rendir cuentas delante de Dios, por más que quiera negarlo. Por eso, mis hermanos, nadie encontrará la salvación sino por medio de la palabra de Dios. Pablo dice, quiso Dios salvarnos por la locura del Evangelio, la exposición de la palabra de Dios. Y en este caso nosotros vemos que Dios utilizó los sueños para comunicarse y que Faraón pudiese entender de lo que venía y cómo Dios estaba allí manifestando su mensaje
a través del sueño. Nadie puede conocer lo que vendrá sin la palabra de Dios. Por eso José estaba diciendo, esto respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado. Y si lo ha mostrado 2 veces es porque será pronto. Será pronto. También lo que podemos ver nosotros es que la salvación no solo se revela únicamente a través de la palabra de Dios, sino que la salvación también se basa únicamente en la misericordia de Dios. No somos salvos por justicia, somos salvos por la misericordia de Dios. Eso se llama la gracia de parte de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque ¿qué méritos hay para salvarnos? No hay ningún mérito. Es más, este pueblo, Egipto, aquí vemos nosotros que fue favorecido, como lo incluso le pasó a Potifar, cuando puso a José como administrador y gobernante de su casa. Dios bendijo y multiplicó grandemente todo lo que poseía Potifar. Luego, este José fue de gran bendición para Egipto, pero mientras José estaba allí, pero no era Egipto un lugar que iba a hacerle bien al pueblo de Dios. Egipto conocemos que fue el lugar de esclavitud. Egipto es la tipología del mundo. Egipto es la tipología de la esclavitud del pecador que Cristo vino a rescatarnos. ¿Cómo podía Dios mostrar misericordia sobre Egipto? ¿Cómo Dios podía enviar a su Hijo a este mundo para traer salvación? Egipto no era el pueblo de Dios. Es más, se iban a mostrar como enemigos del pueblo de Dios. Era la tipología de la esclavitud del pecado. La condenación que estaba sobre el pueblo de Israel debía ser librada por mano poderosa de parte de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de enviar allí su salvación. Al darle el sueño a Faraón, le estaba mostrando justamente lo que ellos debían entender. Que si Dios le estaba avisando y si Dios estaba poniendo en advertencia y le estaba dando la idea de lo que tenían que hacer, justamente era por la gracia y la misericordia de parte de Dios. Mis queridos hermanos, Dios no guarda silencio. Su evangelio es para que sea publicado a todas las naciones. Dios no esconde su mensaje, sino que Él nos mandó a todos nosotros a pregonar el mensaje hasta lo último de la tierra, porque todo el mundo debe oír la salvación de nuestro Dios. Pero vemos nosotros que así fue Jesucristo, enviado a este mundo, así como José, así como Moisés, para traer libertad, solamente por gracia, solamente por su misericordia. Así que la salvación de Dios se revela únicamente por la palabra. La salvación de Dios se revela y se basa únicamente en su gran misericordia, pero también la salvación de Dios se manifiesta por medio de un hombre enviado por Dios. Un hombre. Y este era José. José era el hombre utilizado por Dios en aquel tiempo para ser el que traía salvación a Egipto. Él era el que representaba claramente en tipología a Cristo, el enviado de Dios para darnos salvación. Miremos este cuadro comparativo. José, amado por su padre, Jesús fue amado por su padre. José fue aborrecido por sus hermanos, Jesús también fue aborrecido por sus hermanos aquí en su ministerio. José fue vendido por monedas de plata, también Jesús fue vendido por Judas por 30 piezas de plata. José fue el que comenzó a los 30 años su ministerio, Jesús comenzó a los 30 años su ministerio. José fue tentado por la esposa de Potifar y resistió. Jesús fue tentado por el mismísimo Satanás en todo, pero no pecó. José fue condenado injustamente a ir a la cárcel. Jesús fue condenado injustamente, no cometió pecado y fue a morir a la cruz. José fue llamado Salvador de Egipto a causa del hambre. Y Jesús es el Salvador, es nuestro Salvador, el Salvador de nuestros pecados. Jesús es conocido y enviado por el Padre
para salvar los pecadores condenados de esa muerte eterna. Por eso es que hay una gran tipología. Por eso es que debemos ver nosotros el Evangelio en este cuadro y no detenernos en las vacas o en las espigas o en los sueños. Debemos ver que hay misericordia de Dios al revelar por su palabra lo que va a acontecer. Mostrar la gracia salvadora de Dios que Él está dispuesto a salvar y revelar que hay un hombre enviado a salvar. Así como fue José, así fue Jesús. Él vino a salvar. Él fue enviado. Él fue el que trajo el mensaje de libertad. Él fue utilizado por el Padre. Cuando veamos los capítulos que siguen, nos vamos a maravillar en cada uno de los detalles que realmente nos asombra de la gracia y la misericordia de Dios que revela a Cristo en esta historia de José. Así que la salvación no solo se produce por intentos del hombre, no solo se produce por quererlo o por desearlo. Ellos pudieran haber deseado no pasar esto, pero ni Faraón con todo su poder lo pudo lograr. Pero sí se manifestó la salvación por un solo hombre, a quien Dios utilizó como un varón enviado. José no sabía, pero desde chico Dios le había revelado que él iba a ser gobernante y que iba a traer bien, no solo para la tierra donde estaba, sino para toda su familia. Los capítulos que siguen nos muestran la maravillosa obra de Dios planificada, ejecutada a la perfección de cada cosa. Así que la pregunta es, si la salvación es por un hombre enviado de parte de Dios, ¿tú conoces al Salvador? ¿Tú conoces al Salvador de tu alma? ¿Tú conoces el plan de salvación de parte de Dios? ¿Conoces que por su palabra encontrarás la salvación si tú aún no lo eres? ¿Conoces que la salvación es un acto de gracia y misericordia de parte de Dios? ¿Conoces que hay un hombre que vino a este mundo a salvar tu vida? Se llamó Jesús, el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre. Así que nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo el Señor? Y es justamente por amor, por misericordia, es justamente porque Él así lo planificó. En amor. Hemos sido salvados en amor. Quiero concluir con la aplicación de este mensaje. Y este mensaje también nos apunta a nosotros. Este mensaje también nos pone a nosotros en una condición de acción, no solo de oidores, sino de hacedores de su palabra. ¿Por qué nos apunta a nosotros? Porque muchos de nosotros fuimos rescatados de la esclavitud. Antes estábamos esclavos, así lo dice su palabra. Antes estábamos esclavizados en el pecado, pero todo lo que fuimos convertidos y regenerados, hemos sido transformados, hemos sido salvados, hemos sido libertados de la esclavitud del reino de las tinieblas y ahora pertenecemos a Cristo. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué el Señor me hizo libre? ¿Qué hubiese pasado si con el faraón, si no hubiese nadie quien interpretase sus sueños? ¿Te preguntaste qué pasará con este mundo si no hay quien pueda hablar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, pregonar la palabra de Dios? ¿Qué pasaría con tus parientes, tus familiares, tus vecinos, tus amigos que no conocen la palabra de Dios, como el faraón? Y tú eres el responsable de hablarle, porque así como el eunuco que iba leyendo el profeta Isaías y no entendía, y Felipe se arrimó al carro y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me enseñe? Mis hermanos, así es como nosotros debemos usar nuestras vidas, con el propósito. Esta historia también nos muestra de que no seamos como el copero, que nos olvidamos del favor que Dios hizo por nosotros. Hay un mundo que necesita oír el mensaje. Y yo conozco quién puede dar salvación. Tú conoces quién puede dar salvación. Por eso es que te invito en el nombre de Jesús que medites en esto y puedas ver que nosotros somos llamados justamente a ser atalayas.
los que están arriba viendo y apercibiendo el peligro que viene, y poder nosotros decirle: es hora de arrepentirse, es hora de seguir este camino. Los atalayas necesitan estar arriba, y cuando ven venir el peligro lo van a advertir. Esa es nuestra función. Debemos nosotros anunciar al mundo, debemos decirle a todos, anunciarlos, advertirles, decirle a todos que hay salvación, que hay esperanza, que podemos nosotros transmitir el verdadero evangelio. José se podría haber presentado enojado delante de Faraón y decir: ¿qué tengo que decirle yo después de comerme 15 años en la cárcel sin haber cometido nada? Pero José fue fiel a sus convicciones. Porque una de las cosas que manifiesta claramente la palabra de Dios, que cuando José había sido encarcelado, cuando José había sido puesto allí en la prisión, dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esos 15 años José no estuvo solo, estuvo el Señor con él preparándolo. Y saben, hermanos, yo no sé cuándo es tu promoción. Tú eres un escogido para salvación, pero eres un escogido para pregonar el mensaje de salvación. Yo no sé cuándo es el tiempo en el cual Dios te va a usar abiertamente. Puedes estar haciendo lo que José hacía aún dentro de la cárcel, porque él estaba en la cárcel siguiendo incluso a Dios, con interpretar los sueños de los otros presos que estaban allí y siendo de gran testimonio para el jefe de la cárcel. Tal es así que había puesto toda confianza en José, pero todavía no estaba en libertad, todavía no estaba en protagonismo. ¿Sabes? Dios no te salvó para no hacer. Dios te salvó para que tú hagas lo que Él planificó para tu vida. Todos nosotros tenemos un propósito. Por eso es que tú tienes que meditar y pensar en esto. Es el momento. Dios ha estado con José, Dios está contigo y tú debes crecer. José fue levantado como gobernador de Egipto. Lo vemos nosotros aquí en el capítulo 41, que dice que toda rodilla se doble. Dice: y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Qué curioso ver que esta tipología del gobierno que tuvo José, dado por autoridad justamente de Faraón, también nos muestra a nosotros la autoridad de Jesús cuando comenzó su ministerio. ¿Se acuerdan cuando estaban en la boda de Canaán y se había acabado el vino? Y vino su madre María y le dijo: hijo, ¿no tienen vino? Y ella dijo algo, lo mismo que dijo el Faraón de José. Cuando se sintió el hambre, versículo 55, en la tierra de Egipto el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. ¿Se acuerdan de María? Haced todo lo que él os dijere. Por eso, mis hermanos, es que José fue levantado como gobernador de Egipto, pero Jesús fue levantado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué Rey de Reyes? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes redimidos por su sangre. Así que, mis hermanos, esta historia también nos apunta a nosotros. También nos enseña a nosotros lo que debemos hacer, no callar. También Dios nos llamó a anunciar el Evangelio a los perdidos. Por eso, mis hermanos, en conclusión, quiero que nosotros simplemente esta noche meditemos y demos gracias a Dios, porque así como vemos el Evangelio en Egipto, el Evangelio sigue estando hoy y el protagonismo sigue estando hoy. Cristo debe ser anunciado y nosotros debemos ser los que pregonamos su palabra. Vamos a orar y que el Señor bendiga nuestras vidas también. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por el Evangelio, por las buenas noticias, por hablarnos por tu palabra, por mostrar tu gracia y tu misericordia, y por haber levantado a Jesucristo, Señor, a quien Él fue enviado como nuestro Salvador. Hoy, después de 2000 años, tú sigues hablando por tu palabra. Sigues mostrando piedad, misericordia
y tu gracia para salvar. Pero también, Señor, tú ahora nos has encomendado a nosotros para enviar a todo lugar a todos tus hijos para predicar el Evangelio. Señor, yo no sé qué es lo que queda en desenlace de este mundo, de esta tierra, pero todos nosotros tenemos un propósito. Todos nosotros fuimos llamados para proclamar tu nombre. Señor, no sé qué va a ser de acá a lo que va a continuar después de esta pandemia, después de que podamos estar de vuelta a nuestras reuniones, pero lo que sí no me quedan dudas es que tú nos has hablado durante toda esta cuarentena y nos has dicho claramente que tú quieres que tu iglesia pregone tu nombre y que predique el Evangelio de salvación, porque el tiempo ya se está terminando. Y es hora, Señor, de proclamar que tú eres el Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que ha estado escuchando. Y que tu Espíritu Santo nos aliente y nos levante y nos permita seguir creciendo, Señor. Porque en esta historia seguiremos viendo tu gracia, tu misericordia, tu poder. La gloria sea para ti, Señor, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.